Bienvenidos a este nuevo podcast a través del verbo. A través del verbo. Es un podcast ahora sí que quería hace mucho hacer, de verdad. O sea, hace años que quería hacer este podcast y por fin se está haciendo. Gracias a Dios, pues aquí estamos. Por distintas circunstancias lo quise hacer antes, pero bueno, lo tuve que posponer. Y digo lo tuve que porque pues no pude hacerlo antes, pero pues ya estamos aquí. Y pues quiero arrancar dando el tema o las herramientas generales que vamos a utilizar en este podcast para que sepamos de qué se va a tratar. Es un episodio introductorio, ¿sí? Entonces, en un tercer episodio ya voy a profundizar en el significado de a través del verbo. Pero ahorita voy a ver aspectos generales fundamentales que necesitas para saber de qué se va a tratar este podcast. Entonces, se va a tratar de temas filosóficos y teológicos que aportan libertad y claridad para la vida diaria. Y esto se va a aprender a través del verbo, es decir, a través de la oratoria, de la palabra, ¿no? Que ese es un sentido del nombre. El nombre tiene 3 sentidos y lo vamos a ver en el tercer episodio, pero en este primer episodio quisiera solamente abordar el primer sentido. Entonces, el primer sentido, así más fácil de intuir, es que a través del verbo, pues es a través de la conversación, a través de la oratoria estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, temas filosóficos, teológicos y con fundamentos psicológicos que abordaremos para que tengamos una perspectiva más integral, ¿no? Cuando tengamos esas 3 perspectivas unidas, pues es mucho más integral y más eficaz, más real lo que estamos tocando. También este podcast no va a ser editado, nada más a lo mejor en la introducción y en la conclusión, pero en el ínter, en las pausas, no, porque quiero que sea algo natural, quiero que sea como, pues que se vean mis fallas, que se vea lo real y que se vea algo más natural este podcast, ¿no? Y también es mucho el rollo de la edición, entonces yo en vez de la edición me enfoco más en el contenido, no sé ustedes, pero yo sí me gusta más enfocarme en el contenido que en la edición, porque yo no soy muy bueno editando, pero bueno, pues vamos a desarrollar la habilidad suficiente pues para lanzar el podcast, ¿no? Entonces a veces también van a ver que tengo mis bosquejos o notas a un lado, porque pues no va a ser editado. Pero pues de eso se trata básicamente, de tratar asuntos de la vida cotidiana desde una perspectiva teológica y filosófica, o inmiscuidos estos principios filosóficos y psicológicos. Entre más ramas multidisciplinarias tengamos, pues va a ser mucho mejor, ¿no? En la medida de lo posible, pues vamos a utilizar estas herramientas para abordar temas que nos abordan mucho, por ejemplo, tabúes, ¿no? Muchos temas tabú que se forman, pues no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho hablar de esos temas y es porque los necesitamos realmente y más los jóvenes de hoy en día necesitamos hablarlos, ¿no? Y los adultos, no sé a ustedes si les pase, pero los adultos son más como que no, yo no hablo de eso, o sea, no es necesario, o simplemente se quedan con la duda, ¿no? Y dan por sentado el tema y siguen caminando y siguen en su vida. Pero la realidad es que hasta ellos lo necesitan y tendrían más libertad, más paz, más claridad en ciertos temas que realmente necesitamos abordar, ¿sí? Y mucho mejor desde una perspectiva integral y abierta, amplia y con confianza, ¿sí? Entonces, pues, esa es la idea. También encontraremos enseñanzas erradas en este podcast. Bueno, tú encontrarás en este podcast enseñanzas erradas que se han aportado por parte de la iglesia y vamos a abordarlo desde otra perspectiva, ¿sí? Para que sea más sano y más realista, ¿no? Más
ver los puntos débiles y ver los puntos fuertes, ¿no? Entonces, yo tenía, bueno, básicamente estos son los objetivos y no sé ustedes, pero a mí me ha pasado que en los proyectos que quiero emprender, como en este del podcast, yo para estos 3 objetivos de estos temas, de abordar los temas desde una perspectiva integral, desde abordar los temas tabú y corregir enseñanzas de la iglesia o contradecirlas de una manera constructiva con filosofía o teología o psicología. Para hacer esto yo quería saber todo, ¿no? Quería saber muchas cosas y lo voy a hacerlo. Pero me di cuenta que tengo mucho por aportar y yo creo que son buenas cosas las que voy a aportar, porque no tiene nada de malo decir eso, no va en contra de la humildad. Y creo que en realidad primero se comienza, ¿no? Digo, ahí como dato, por si tú vas a comenzar un proyecto, pues acuérdate que primero se comienza para tener después lo suficiente en cuanto a recursos. Y en cuanto a conocimiento, pues cuando tú vas avanzando, tú ya vas aprendiendo, ¿no? Mientras tengas algo por aportar, tú puedes ir pues avanzando en tu conocimiento, ¿no? De hecho, yo me siento más inspirado con este podcast, pues porque uno se mantiene más inspirado, más investigativo, más investigador, más bien, y todo el rollo. Entonces, creo que va a ser muy interesante este descubrimiento que vamos a hacer juntos, porque no se trata solamente de que yo voy a enseñar y enseñar y enseñar y así, como monólogo, sino que a veces voy a invitar a ciertos profesionales de ciertas áreas para que abordemos temas desde distintas perspectivas, como les dije, pero ya con otros invitados y así podemos tener unas perspectivas más reales de las cosas. No siempre se va a poder, pero entre más avance este podcast, pues voy a tratar de hacerlo en la medida de lo posible porque va a haber temas muy interesantes que quiero conectar, ¿no? Entre varias ramas. Porque yo ahorita me estoy enfocando en eso. Mi enfoque es una manera integral de ver las cosas, ¿no? Y más desde una perspectiva cuando se trata de cosas que necesitamos en la vida diaria, ¿cierto? Entonces, esto va a ser el arte de la conversación, no solo como monólogo, sino también entre varias personas. Y el arte de la conversación lo usó mucho Sócrates. Sócrates, yo creo que ya lo conocen, o bueno, lo han oído de él, pero es un filósofo muy, muy, muy famoso que viene de la antigüedad, ¿no? O sea, está vivo aún, ¿cierto? O sea, viene este concepto, o bueno, más bien este nombre de Sócrates desde la antigüedad, y Sócrates no escribió de sí mismo, sino que su discípulo Platón escribió sobre él, y Sócrates al parecer usaba la conversación como medio de aprendizaje. Entonces me llama mucho la atención porque por medio del diálogo, por medio de las conversaciones, por medio de los debates tranquilos, pues podemos aprender más. Me gusta más el diálogo que el debate, sinceramente, y por eso hago este podcast, porque creo que va a ser tanto de crecimiento para mí, tanto de crecimiento para ustedes, ¿no? Porque lo que le molestaba a la gente de Sócrates es que él cuestionaba. Y eso va a ser una de las cosas que más vamos a hacer en este podcast, porque vamos a cuestionar cosas que se nos han enseñado en los institutos públicos o en las instituciones religiosas. Y a veces va a ser peligroso porque va a haber gente que se te va a echar encima, pero la realidad es que es necesario para tener libertad, ¿sí? La verdad nos hace libres. Yo creo eso y es importante dudar, cuestionar. Y lo que le molestaba a la gente es que Sócrates siempre se hacía como que el que no sabía nada sobre un tema, aunque lo sabía un poco, y al experto le cuestionaba, ¿no? ¿Y qué piensas de esto? ¿Y qué opinas de la moral? ¿Y qué opinas de que si esto está bien o está mal? ¿O qué opinas de que si existe un Dios? ¿O qué opinas de la medicina? Etcétera. Y la gente pues les contestaba y Sócrates avanzaba con preguntas, y el propósito de Sócrates era que
creciera él como persona, o sea, adquirir conocimientos nuevos, comprenderlos bien, pero también llevar a la persona con la que estaba conversando a una convicción también y a crecer, ¿no? Porque él pensaba que el conocimiento viene de dentro, el verdadero conocimiento viene cuando uno colabora, cuando uno se pone a pensar, a reflexionar, a razonar, ¿no? Entonces, era divertido cómo lo hacía, pero la gente se sentía como atacada porque pues tantas preguntas se daban cuenta que en realidad no sabían mucho, ¿no? O sea, no sé si han conocido gente que piensa que sabe todo, lastimosamente, y a veces habla del tema y a veces te inventa información con tal de quedar bien, con tal de sentir que la sabe de todas. Pero cuando Sócrates hacía este tipo de conversación, hacía ver que la gente no sabía tanto como pensaba. Y es cuando nos sentamos a conversar que nos damos cuenta que no sabíamos mucho y que necesitamos al otro para aprender más y necesitamos cuestionarnos para crecer, ¿no? Para llevar a convicciones, ¿cierto? Entonces, eso es lo interesante de las dudas, eso es lo interesante de la conversación, y yo creo que parte del problema de los complots que tenemos en la sociedad es que no nos sentamos a conversar, no nos sentamos a compartir nuestras ideas con amor y respeto, ¿no? Me gusta mucho un dicho que yo reflexioné una vez y dice así: el respeto no anula el diálogo y el diálogo no anula el respeto. Porque pues sí, a veces queremos hablar, pero por miedo al otro que se ofenda, pues no lo hacemos y pues ya nos quedamos callados. O a veces queremos hablar mucho y no respetamos al otro, ¿no? Entonces, el diálogo no anula el respeto y el respeto no anula el diálogo. Quiere decir que pues no pares de dialogar, y obviamente en sus momentos, porque pues también hay momentos para todo, pero me refiero con este dicho a que este diálogo sea amplio, que sea transparente, que sea sincero y que sepamos también hablar con otras personas de esta manera, ¿no? Y con respeto sobre todo, y que ese respeto no nos lleve a una pasividad de no hablar nada, de no querer aportarle a la otra persona. No tanto por creernos mucho, porque también puede ser un error, sino que con amor queremos aportarle algo, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Y Sócrates vivía con una convicción de que sabe más el que sabe lo que no sabe, ¿sí? Sabe más el que sabe lo que no sabe. Porque muchos se creen autosuficientes cuando en realidad no saben mucho del tema, y otros reconocen que no saben mucho del tema, aunque sepan de otros temas, o aunque sepan un poco de, no sé, educación sexual, o de qué quieren, de medicina. Saben de medicina y admiten que hay muchas cosas que no conocen aún en la vida, porque pues la vida es muy honda, muy profunda, y saben que pueden aún ahondar en sus conocimientos de medicina, ¿no? Se mantienen con una humildad. El saber que no sabes muchas cosas todavía añade un conocimiento y una humildad increíble en ti, y mucho más potencial para aprender más que otros. Entonces, para crecer tú mismo. Creo que eso es fundamental y te hace más sabio. De hecho, una vez en el oráculo de Delfos, del lugar de Delfos, así se llamaba el lugar, le preguntan a Apolo quién es el más sabio. Y Apolo contesta que es Sócrates. Cuando le dicen esto a Sócrates, Sócrates se echa a reír y dice: no manches, pues yo no sé nada, o sea, yo soy alguien que anda de vagabundo ahí preguntándole a la gente, y yo sé que no sé muchas cosas, yo sé que me falta tanto por descubrir, no puede ser que me hayan dicho eso y por parte del dios Apolo, ¿no?
Digo, ahorita no estoy ahondando en que si es verdad o no, todo eso es especie de oráculo, sino simplemente estoy contando la historia. Y entonces, Apolo, este Sócrates, lo que hace es ir con un sabio de una materia y comienza a preguntarle cosas. Entonces, en el transcurso de que le comienza a preguntar cosas, el sabio comienza a tartamudear así como que, y se ve que como que realmente no sabía del tema, no sabía lo suficiente, ¿no? Entonces, o al menos lo que él creía que sabía. Entonces, Sócrates se da cuenta que en verdad no puede ser que él era el más sabio de Atenas. Entonces, es muy impresionante eso porque pues él pensaba que no sabía muchas cosas y se da cuenta que sí, que él es el más sabio de Atenas. Al mismo tiempo, decía Sócrates, o bueno, decían todos sobre Sócrates, que él no sabía nada y al mismo tiempo era el más sabio de Atenas, ¿no? Sócrates decía que pues no sabía nada. Algunos dicen que decía, yo solo sé que no sé nada, pero en realidad no. Algunos también comentaristas estudiosos dicen que en realidad Platón fue el que resume el pensamiento de Sócrates como yo solo sé que no sé nada. No tanto que lo dijo, sino que es el sistema de pensamiento de Sócrates. Entonces, él se autoafirmaba que no sabía mucho. Él lo decía en un sentido metafórico y literal, porque pues sabía que no sabía muchas cosas, sabía poco, y en ese sentido no sabía nada. Y al mismo tiempo era el más sabio de Atenas. Entonces, ¿qué nos lleva a esta reflexión? Que la humildad es principio de la sabiduría, es principio del conocimiento. De hecho, también un principio bíblico lo dice. Un principio que viene en un proverbio bíblico. Lo dice que la humildad es el principio de la sabiduría. Entonces, esta humildad es la que yo invito a que tengamos en este podcast. Esta sed de conocer más, de entender más temas importantes y que tengamos mente abierta, ¿sí? Porque la mente abierta es muy necesaria en este podcast. De hecho, yo siento que muchos me van a tachar. ya estoy preparado, no me importa. Pero hay que tener mente abierta, no, ni tragarnos todo, ni escupir todo. Decía un apóstol llamado Pablo, que era muy bueno en la teología y en la filosofía, escribió a una iglesia: escudriñen todo, retengan lo bueno. Entonces, ¿cómo es un llamado a esculcar todo y reflexionar y retener lo bueno? Como un apóstol, o sea, alguien que profesa la fe del cristianismo, pues no mata la razón, no hace un suicidio intelectual, sino que precisamente le invita a sus oyentes de fe a que esculquen todo y que en ese escudriñar todo racionalicen, reflexionen y retengan lo bueno. Retengan lo coherente, retengan lo bueno. Entonces la cosa es no quedarnos ni como autosuficientes ni como indiferentes. Seguir con esa sed de saber más cosas, no tanto por idolatrar al conocimiento, también tenemos que tener cuidado con eso, sino para tener una vida más compasiva, más realizada, una vida más plena, con más propósito, con más sentido. Entonces, pues de esto se va a tratar todo este podcast, y quería hablarles de Sócrates para que supieran cómo va a ser la dinámica de este podcast. La mayoría de cosas son temas que yo selecciono, obviamente, y que he investigado personalmente, que he leído, que he conversado, que he reflexionado, etcétera, etcétera, porque me parecen muy interesantes y no sé si les ha pasado, pero al menos a mí me pasa mucho, que no me gusta quedarme con el conocimiento y ya.
sino aplicarlo en la vida para crecer, pero también compartirlo a otros. Entonces, para mí es una forma de investigar más, de tener cuidado con lo que yo investigo y también de compartir, de explotar lo que quiero tanto transmitir, ¿no? Y no tener guardado esa información solo para mí, sino que como un sentido me dice a mí que quiere compartirlo, y qué mejor que en un podcast, ¿no? Entonces, son investigaciones importantes y estudios que he hecho también. Quería puntualizar eso. Y la dinámica del podcast, pues, será por lo menos planeado en este momento que haya un apartado formal y un apartado informal. Apartado formal, pues, los podcasts o los episodios que estén estructurados o preparados. Y los informales, pues, será de un tema que se me ocurra así de la y se va. Y también va a ser con personas, puede ser con público. Entonces la idea es que los formales yo sé que va a ser para un tipo de público y los informales para otro tipo de público. Y pues yo no me quiero cerrar a una forma, es mi podcast, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana y eso está chido. que lo escuche el que lo quiera escuchar y que le beneficie sobre todo. Espero que le sirva y le beneficie, que le guste. Ustedes pueden mandarme también comentarios, mensajes de lo que les gustaría que hable a partir de todo lo que les dije, y así podemos tener también una retroalimentación. Entonces, así está la cosa. No van a ser editados los podcasts porque, como ya lo mencioné, prefiero concentrarme más en el contenido, y por lo menos va a ser un podcast al mes, metas pequeñas, un podcast al mes. Y bueno, pues los invito también a que escuchen mi episodio que será mañana, que es un episodio especial. Y gracias por escucharme. Les invito a que me acompañen a esta aventura de aprender juntos a través del verbo, a través de la oratoria, a través de la conversación. Así que esto es A Través del Verbo.